Isaías nació en Jerusalén, la ciudad principal de Judá. Desde niño estuvo rodeado de sacerdotes, gobernantes y comerciantes. Vivía cerca del templo y escuchaba las conversaciones sobre política, religión y los problemas del pueblo. Aprendió a observar con atención lo que pasaba a su alrededor. Su familia tenía vínculos con los círculos importantes, lo que le permitió entender cómo funcionaban el poder y la autoridad. Mientras crecía, Isaías notaba las diferencias entre lo que la gente decía creer y lo que hacía. Veía a los poderosos aprovecharse de los débiles, a los líderes cuidar solo sus propios intereses y a muchos cumplir los rituales sin pensar en la justicia ni en el respeto a los demás. Isaías formó una familia y tuvo hijos cuyos nombres llevaban mensajes especiales. Sin embargo, no fue solo su vida familiar lo que lo preparó. Todo lo que vivió lo llevó a convertirse en alguien que pronto tendría que hablar frente a su pueblo. ¿Cómo llegó este hombre a ser uno de los profetas más recordados? ¿Qué lo llevó a arriesgarlo todo por las palabras que debía entregar? ¿Y cuál fue el final de su camino? Isaías, juventud entre poder y desigualdad. Isaías nació en Jerusalén, la ciudad principal del reino de Judá. Desde pequeño vivió cerca del templo y de los líderes de su pueblo. Su familia estaba relacionada con los círculos influyentes, lo que le permitió conocer de cerca tanto a los sacerdotes como a los gobernantes. Aunque no se sabe mucho de su infancia, Isaías creció escuchando conversaciones sobre política, religión y los problemas que afectaban a la nación. Las calles de Jerusalén estaban llenas de comerciantes, viajeros, sacerdotes y soldados. El templo era el centro de la vida religiosa, donde se realizaban sacrificios, oraciones y rituales que organizaban los días. Sin embargo, bajo esa actividad constante, se escondían desigualdades, abusos y tensiones. Los poderosos aprovechaban su posición, mientras los débiles quedaban desprotegidos. Muchos cumplían con los ritos solo por costumbre, sin practicar realmente la justicia ni el respeto. Isaías formó una familia. Su esposa, mencionada como profetisa en algunos relatos, compartía con él una sensibilidad especial hacia lo espiritual. Tuvieron hijos cuyos nombres llevaban mensajes claros para el pueblo. Desde joven, Isaías mostraba interés por las cuestiones importantes. Entendía que lo esencial no era cumplir normas externas, sino actuar con honestidad y cuidado hacia los demás. A lo largo de su juventud, Isaías fue testigo de cómo los problemas internos del reino se mezclaban con amenazas externas. Judá vivía bajo la sombra de potencias como Asiria. Las decisiones de los reyes podían traer seguridad o provocar catástrofes. El futuro profeta observaba con atención, comprendiendo que la estabilidad del pueblo no dependía solo de ejércitos o alianzas políticas, sino también de la rectitud de sus líderes y de su relación con Dios. El ambiente social de Jerusalén estaba lleno de contrastes. Por un lado, la ciudad mantenía vivas sus tradiciones, con festividades, sacrificios y oraciones. Por otro lado, la corrupción y la desigualdad eran cada vez más evidentes. Isaías, al mirar a su alrededor, percibía que había una distancia entre lo que la gente decía creer y lo que realmente hacía. Estos primeros años fueron una preparación silenciosa. Aunque todavía no había recibido el llamado profético, Isaías desarrollaba una mirada crítica sobre lo que sucedía en su entorno. Su cercanía con el templo y con los círculos de poder le daba una perspectiva que no estaba al alcance de todos. En esa época, el rey Ocías gobernaba Judá. Durante su reinado hubo momentos de progreso, pero también de errores y dificultades. Isaías observaba cómo las decisiones del rey podían afectar a toda la nación. Sabía que no bastaba con mantener las apariencias. El futuro del pueblo dependía de una verdadera integridad, tanto en sus líderes como en la comunidad. La juventud de Isaías fue un tiempo de aprendizaje profundo. Sin buscar protagonismo, fue construyendo en su interior una conciencia firme sobre lo que debía ser el liderazgo justo. Veía cómo los débiles quedaban abandonados, cómo las normas religiosas se cumplían solo por fuera, cómo los poderosos actuaban para su propio beneficio. Cada una de esas experiencias lo fue formando. Isaías creció entre un pueblo que conocía muchas promesas, pero que enfrentaba desafíos constantes. La tierra donde vivía tenía una historia larga, llena de momentos de fe auténtica, pero también de caídas dolorosas.
Desde pequeño, Isaías fue testigo de cómo la gente podía desviarse, aferrándose a rituales vacíos mientras descuidaba la justicia y la misericordia. Este periodo muestra a un joven atento, consciente de su entorno, cercano al poder, pero no atrapado por él. Aunque aún no había recibido el llamado que lo transformaría en profeta, Isaías ya estaba construyendo en silencio la base de lo que vendría. Cada experiencia, cada observación, cada momento vivido en Jerusalén dejaba una marca en su vida, preparando su voz para convertirse, más adelante, en una herramienta de advertencia y esperanza para el pueblo. El llamado en el templo. Isaías se encontraba en el templo, lugar central de la vida religiosa en Jerusalén. Ese espacio era conocido por las oraciones, los sacrificios y los rituales que marcaban los días del pueblo. Pero lo que ocurrió allí no fue una ceremonia común. Aquel día, Isaías tuvo una experiencia única, algo que lo transformó para siempre. Era el año en que había muerto el rey Ocías, y el ambiente en Judá era de tensión e incertidumbre. El vacío de poder, las amenazas extranjeras y las preocupaciones internas pesaban sobre la ciudad. Isaías, que hasta entonces había observado y reflexionado, fue sorprendido por una visión inesperada dentro del santuario. Ante él se abrió una imagen impresionante. El Señor estaba sentado en lo alto, en un trono que superaba cualquier poder terrenal. Alrededor había seres celestiales, llamados serafines, que proclamaban la santidad de Dios. Sus voces eran tan poderosas que hacían temblar los umbrales del templo y el lugar se llenaba de humo. Isaías sintió temor. Sabía que ningún ser humano podía estar en presencia directa de Dios sin reconocer su propia pequeñez y fragilidad. En ese momento, uno de los serafines se acercó a Isaías llevando un carbón encendido tomado del altar. Tocó sus labios y le anunció que sus culpas habían sido perdonadas. Este gesto no fue un simple acto simbólico. Representaba el inicio de una nueva etapa para Isaías, que quedaba preparado para cumplir una tarea difícil. Entonces oyó una voz que preguntaba: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, sin dudar, respondió: Aquí estoy, envíame a mí. Con esas palabras, el hombre que hasta entonces había sido solo un observador, se convirtió en mensajero. El encargo que recibió no era sencillo. Debía hablar a un pueblo que en gran parte no lo escucharía. Sus palabras no serían recibidas con entusiasmo, porque pondrían al descubierto las fallas, las injusticias y las incoherencias de su sociedad. Dios le advirtió que muchos tendrían oídos sordos y ojos cerrados, pero aún así debía cumplir con su misión. Isaías aceptó con firmeza. Sabía que su tarea no dependía de la reacción de los demás, sino de su propia fidelidad al mensaje recibido. A partir de aquel día, Isaías comenzó a recorrer Jerusalén con una mirada distinta. Ahora entendía que cada advertencia que pronunciaba, cada mensaje que entregaba, llevaba el peso de ese encuentro vivido en el templo. No hablaba por sí mismo, sino como portavoz de algo mayor. El profeta no buscaba popularidad ni aprobación. Su papel consistía en ser fiel al encargo recibido, aunque eso significara ser rechazado o incomprendido. Isaías comprendió que su mensaje debía llegar tanto a los líderes como al pueblo común. Su voz debía resonar en los palacios, en las calles, en el templo y en cualquier lugar donde la injusticia, la corrupción y la hipocresía se hicieran presentes. Sabía que cada palabra contaba y que el tiempo para actuar no era infinito. La visión no solo le dio una tarea, también le mostró que la santidad de Dios estaba por encima de cualquier poder humano. El Señor, a quien Isaías había visto, no era un simple respaldo para las decisiones políticas del momento. Era una autoridad que exigía justicia y rectitud, sin negociaciones ni acuerdos a medias. El profeta comenzó su misión con un corazón purificado, pero también consciente de los riesgos. Sabía que las verdades incómodas podían generar enemistades. Sabía que hablar en nombre de Dios no lo hacía intocable. Aún así, eligió caminar por esa senda, confiando en que cumplir su tarea era más importante que evitar los peligros. Desde entonces, Isaías fue conocido no solo como hombre de palabra, sino como alguien dispuesto a ir hasta el final con su encargo. Cada día que pasaba lo ponía frente a nuevos desafíos. Cada encuentro era una oportunidad para repetir lo que había escuchado en aquel momento sagrado: la necesidad de un cambio real, de un regreso sincero a lo esencial. El llamado en el templo fue el inicio de una etapa que pondría a prueba su carácter, su valentía y su fe.
Isaías entendía que, aunque no todos lo escucharían, su deber era hablar, y eso hizo con convicción paso a paso, llevando un mensaje que iba más allá de su propia voz. Primeros pasos del profeta, hijos, signos y primeras advertencias. Después del llamado en el templo, Isaías comenzó a recibir señales específicas que debía compartir con su pueblo. No era suficiente hablar en términos generales. Ahora debía presentar signos claros, visibles, que marcaran el inicio concreto de su misión. Entre los elementos más llamativos estaba el nombre que dio a sus hijos, porque cada uno tenía un significado relacionado con los mensajes que debía transmitir. El primer hijo se llamó Siar Yasub, que significa «un resto volverá». Ese nombre no fue escogido al azar. Representaba la idea de que, aunque Judá enfrentara calamidades, siempre quedaría un grupo pequeño, un resto fiel, que regresaría y sobreviviría. Isaías sabía que su tarea no era anunciar solo desgracias, sino también recordar que habría esperanza para aquellos que mantuvieran la confianza en el Señor. Poco después nació su segundo hijo, Maher Salal Hasbaz, cuyo nombre significa pronto al saqueo, presto al botín. Este mensaje directo advertía que los enemigos, en particular Damasco y Samaria, serían derrotados rápidamente. Isaías comprendía que estos nombres no eran simples decisiones personales, sino herramientas para hablarle a la comunidad. Cada vez que alguien llamaba a sus hijos, escuchaban un recordatorio constante de las advertencias divinas y de las consecuencias que vendrían si no cambiaban de actitud. En medio de estos signos familiares, Isaías comenzó a entregar sus primeras advertencias públicas. No se limitaba a criticar las fallas generales, sino que señalaba los problemas específicos que amenazaban a Jerusalén: corrupción en los altos cargos, desigualdad creciente, hipocresía religiosa y alianzas políticas peligrosas. Su lenguaje era directo y sin rodeos. No buscaba suavizar las palabras para agradar, sino cumplir fielmente la misión que le había sido dada. Uno de los episodios más significativos en estos primeros pasos fue el momento en que Isaías se presentó ante el rey Acaz. El profeta le ofreció al monarca la posibilidad de pedir un signo de parte del Señor para confirmar su ayuda. Sin embargo, Acaz se negó, alegando que no quería poner a prueba a Dios. Isaías, lejos de dejar el asunto ahí, anunció entonces la señal del Emanuel, el niño que nacería como símbolo de la presencia divina entre su pueblo. Este mensaje tenía un peso enorme. Mostraba que, incluso frente a la incredulidad de los líderes, Dios mantenía activa su promesa de acompañar a Judá. Isaías no actuaba solo desde su casa ni se limitaba a las palabras. Comenzó a realizar actos simbólicos en público para reforzar sus advertencias. En una ocasión, anduvo descalzo y vestido como un prisionero de guerra durante 3 años, para mostrarle al pueblo lo que les ocurriría si seguían confiando en alianzas políticas inestables, especialmente con Egipto y Cus. Su vida misma se convirtió en un signo viviente, una muestra concreta de que las palabras que transmitía no eran simples opiniones, sino advertencias urgentes. El impacto de estas primeras acciones no fue inmediato. Muchos lo miraban con recelo, otros lo consideraban demasiado duro. Sin embargo, Isaías no buscaba aprobación. Sabía que su tarea era advertir, aunque eso lo colocara en una posición incómoda frente a la comunidad y a las autoridades. Cada gesto, cada palabra, cada acción simbólica tenía un solo propósito: abrir los ojos de quienes todavía podían reaccionar a tiempo. Estos primeros pasos consolidaron a Isaías como una figura reconocida, pero también temida. No era solo un profeta que hablaba de teorías. Usaba los recursos de su vida familiar, los nombres de sus hijos, las señales visibles y los actos públicos para reforzar un mensaje claro. El pueblo debía dejar de confiar en las apariencias y volver a una relación auténtica con el Señor. De lo contrario, el juicio sería inevitable. A lo largo de este tiempo, Isaías entendió que su camino no sería sencillo. La resistencia del pueblo, el rechazo de los líderes y la dureza de los mensajes que debía entregar lo acompañarían durante toda su vida. Sin embargo, no se detuvo. Cada signo que transmitía, cada advertencia que pronunciaba, era parte de un llamado mayor que no podía abandonar. Así comenzó, paso a paso, a construir la misión que lo convertiría en uno de los profetas más influyentes de su tiempo. Enfrentando a Acaz.
Isaías enfrentó uno de los momentos más tensos de su carrera profética durante el reinado del rey Acaz. Era un tiempo de crisis para Judá. Las amenazas de Damasco y Samaria se volvieron más agresivas y los rumores de guerra llenaban las calles de Jerusalén. El rey, nervioso, buscaba alianzas desesperadas, incluso con potencias extranjeras como Asiria, para proteger su trono. El profeta, firme en su misión, se acercó a Acaz con un mensaje claro. Le ofreció la posibilidad de pedir una señal del Señor, un gesto que confirmara que no era necesario depender de alianzas humanas para obtener protección. Sin embargo, el monarca, temeroso o tal vez desconfiado, se negó a pedir esa señal. Isaías no retrocedió. Le anunció igualmente la señal del Emanuel, un niño cuyo nombre significaba que Dios estaba con su pueblo. Este anuncio fue más que una simple profecía. Era un recordatorio directo de que la seguridad no debía buscarse en pactos políticos, sino en la fidelidad al Señor. Mientras tanto, Acaz seguía considerando alianzas. Temía la fuerza combinada de Damasco y Samaria y decidió enviar mensajes al rey de Asiria, declarándose su vasallo. Para sellar este acuerdo, incluso envió los tesoros del templo y del palacio como tributo. Isaías, que observaba estos movimientos, sabía que esas decisiones tendrían consecuencias. Conocía bien el juego peligroso de depender de potencias extranjeras y advertía que esa confianza mal ubicada podría traer más daño que beneficio. El profeta no solo transmitía palabras. Su propia presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada vez que hablaba ante el rey, cada vez que cruzaba los patios del palacio, representaba una postura de resistencia frente a la tentación de buscar soluciones rápidas y fáciles. Isaías sabía que la verdadera salvación no vendría de ejércitos externos, sino de volver al camino correcto, de reparar la relación rota entre el pueblo y su Dios. Los días pasaban, y las decisiones de Acaz seguían acumulándose. El rey tomó medidas que cambiaron incluso aspectos religiosos, adaptando altares y prácticas para alinearse con las costumbres extranjeras. Isaías veía cómo el corazón del pueblo se alejaba cada vez más de lo esencial y sus mensajes se volvían más urgentes. Sin embargo, su papel no era imponer, sino advertir. En medio de estas tensiones, Isaías no dejó de hablar. No buscaba el favor del rey ni de sus consejeros. Sabía que muchos lo miraban con recelo, que sus palabras incomodaban, que sus advertencias sonaban duras. Aún así, el profeta continuó, convencido de que debía cumplir su tarea. La figura de Isaías, en esos años, se consolidó como una voz firme en medio de la tormenta política. Mientras las alianzas se tejían en secreto y las decisiones se tomaban bajo presión, el profeta seguía recordando que la verdadera fuerza no estaba en los tratados ni en los ejércitos, sino en la fidelidad y en la justicia. La historia entre Isaías y Acaz fue una muestra clara de lo difícil que era ser portador de un mensaje incómodo. El profeta no buscaba derribar al rey ni tomar su lugar, pero tampoco podía quedarse callado mientras veía cómo las decisiones precipitadas llevaban al pueblo hacia un abismo. Con cada palabra, Isaías confirmaba su compromiso con la misión recibida, aun sabiendo que sus advertencias podían caer en oídos cerrados. El reino de Judá, en esos años, vivía bajo la sombra del miedo. Las potencias extranjeras, los ejércitos enemigos, las tensiones internas, todo parecía empujar hacia una situación de colapso. En medio de ese escenario, Isaías se mantuvo firme, convencido de que la única salida real pasaba por abandonar las soluciones humanas vacías y volver a confiar en algo más grande que los tratados políticos. Tiempo de Ezequías, resistencia ante Asiria y oráculos de guerra. Cuando Ezequías subió al trono de Judá, Isaías ya era una figura conocida. Sin embargo, bajo este nuevo rey, el papel del profeta adquirió un peso aún mayor. Las tensiones políticas alcanzaban niveles peligrosos. Asiria se había convertido en la potencia dominante de la región, y muchos de los reinos vecinos, impulsados por simpatías pro-egipcias, soñaban con rebelarse. Isaías, con su experiencia y visión, sabía que estos movimientos eran arriesgados. En los primeros años del reinado de Ezequías, el profeta mantuvo su mensaje de cautela. No alentaba alianzas con potencias extranjeras ni rebeliones abiertas. Isaías consideraba que la única base real de seguridad era confiar en el Señor, no en las promesas de ejércitos humanos. Mientras tanto, las tensiones crecían.
Los levantamientos de las ciudades filisteas entre los años 713 y 711 a.C. fueron un claro ejemplo. Isaías, como señal, caminó descalzo y semidesnudo durante 3 años, mostrando al pueblo lo que les ocurriría si confiaban en Egipto y Cus para enfrentarse a Asiria. El punto culminante llegó cuando Senaquerib, sucesor de Sargón II, lanzó su ofensiva. El ejército asirio avanzó con rapidez y brutalidad, sometiendo regiones enteras. Jerusalén quedó amenazada directamente. Los asirios no solo imponían un poder militar, sino también un sistema de humillación psicológica. En las cartas enviadas a Ezequías, el rey asirio se burlaba de la capacidad del Señor para salvar a Judá, comparándolo con los dioses vencidos de otros pueblos. Estas cartas, leídas en público, estaban diseñadas para desmoralizar tanto a los soldados como a los habitantes. En ese momento, Isaías se mantuvo fiel a su mensaje: no entrar en pánico, no buscar alianzas de última hora, no doblegarse. El profeta aconsejaba al rey mantener la calma, sostenerse en la fe y confiar en que el Señor defendería su ciudad. Isaías y Ezequías compartieron momentos de oración intensa en el templo. Los textos describen cómo el rey extendía las cartas asirias delante del altar, pidiendo al Señor que respondiera no solo por Jerusalén, sino por el honor de su nombre frente a las naciones. El asedio fue intenso. Los enviados asirios, encabezados por el Rabsaces, intimidaban con amenazas militares y palabras ofensivas, hablando en hebreo para que todos los habitantes pudieran entender. Isaías, junto con los mensajeros del rey, escuchaba estas provocaciones y sabía que estaban dirigidas no solo contra la ciudad, sino contra el mismo Dios de Israel. Ezequías, angustiado, pidió al profeta que intercediera por el pueblo y esperó una respuesta. Isaías trajo un mensaje claro: los asirios no triunfarían. El Señor actuaría a favor de su pueblo, no por sus méritos, sino para defender su propio nombre. Según los registros antiguos, durante la noche, un desastre golpeó al ejército asirio. El enemigo se retiró abruptamente y Jerusalén fue salvada. Isaías sabía que esta salvación no significaba que todo estuviera resuelto para siempre. Era un llamado a permanecer fieles, a no dejarse llevar por falsas seguridades ni a repetir errores del pasado. A lo largo de esta etapa, Isaías también lanzó oráculos de guerra, mensajes duros que advertían de las consecuencias de confiar demasiado en la política humana. Criticaba la arrogancia de los líderes que buscaban su propia gloria y recordaba constantemente que la justicia debía prevalecer por encima de los cálculos estratégicos. Cada discurso reforzaba su posición. La única seguridad real provenía del Señor. El papel del profeta durante el reinado de Ezequías no fue fácil. Aunque el rey era visto como piadoso y dispuesto a escuchar, las presiones políticas eran enormes. Isaías debía moverse con cuidado, equilibrando su mensaje con la dura realidad de un pequeño reino rodeado de gigantes. Sabía que la historia de Judá dependía de decisiones concretas y que, aunque las palabras podían parecer insuficientes frente a ejércitos armados, la fidelidad era el único escudo real que tenía el pueblo. El recuerdo de estos años quedó grabado en la memoria del pueblo. Isaías no fue solo un consejero espiritual, fue un guía en medio de una crisis política y militar que pudo haber acabado con la existencia misma de Judá. Su figura quedó asociada a la resistencia, no desde las armas, sino desde la confianza profunda en el plan divino. Jerusalén sobrevivió, no porque tuviera la fuerza de otros imperios, sino porque todavía había voces, como la de Isaías, que se atrevían a recordar lo esencial. Las grandes profecías, juicio, caída de Jerusalén y mensajes de castigo. Isaías se convirtió en un profeta marcado por un doble mensaje, uno de advertencia severa y otro de esperanza, pero solo para quienes estuvieran dispuestos a cambiar. Su voz resonaba por las calles, las plazas y los rincones del reino, alertando sobre las consecuencias inevitables de la corrupción, la injusticia y la falta de fidelidad. No hablaba desde el enojo personal ni por ambición política, hablaba porque había sido llamado a hacerlo. Desde los primeros capítulos de su anuncio, Isaías no ocultó su preocupación por Jerusalén. Observaba cómo la ciudad, que debía ser un símbolo de justicia, se transformaba en un lugar marcado por el egoísmo y el desprecio a los débiles. A los dirigentes los llamaba gobernantes de Sodoma y a los habitantes pobladores de Gomorra, recordando que el pecado de esas ciudades antiguas no fue solo moral, sino también social, por ignorar el sufrimiento del prójimo.
Isaías transmitía que el Señor, como un padre decepcionado, tenía derecho a esperar lealtad y fidelidad de su pueblo. Sin embargo, en vez de obediencia, encontraba rebelión. Por eso, los castigos anunciados no eran caprichos, sino respuestas a una historia larga de desobediencia. No sería un castigo total, siempre quedaría un resto, un pequeño grupo que sobreviviría y mantendría viva la relación con Dios. La imagen que usaba Isaías era fuerte. Decía que Jerusalén era como una viña cuidadosamente plantada y cuidada, pero que, en lugar de uvas buenas, solo producía frutos amargos. Este cuadro mostraba la profunda decepción del Señor. Los dirigentes y la élite social eran acusados de arrogancia, de levantar la cabeza con orgullo mientras el pueblo sufría. Isaías no temía enfrentarse a ellos, y su linaje aristocrático le daba acceso a los pasillos del poder, donde lanzaba sus advertencias sin reservas. Isaías no solo hablaba a su tiempo. Las palabras de juicio y las amenazas de caída también estaban dirigidas a las generaciones futuras. Anunciaba que Jerusalén, si no cambiaba, enfrentaría saqueos, destrucción y exilio. La comparación con Sodoma y Gomorra no era solo una metáfora. Era un recordatorio de que incluso los lugares más bendecidos podían ser derribados si no corregían su camino. El profeta insistía en que las ceremonias y los sacrificios no servían de nada si no estaban acompañados por justicia. Ningún ritual podía reemplazar el respeto al pobre, la viuda y el huérfano. Isaías denunciaba una religión vacía, una fe que solo buscaba apariencias y no transformaba el corazón. A pesar de lo duro de sus mensajes, Isaías nunca perdió de vista la posibilidad de redención. Hablaba de un futuro donde, después del castigo, el pueblo regresaría transformado. La promesa de que un renuevo surgiría de la raíz de Jesé mostraba que, aunque el árbol fuera talado, no estaba condenado para siempre. El profeta enseñaba que el juicio no era el fin, sino un paso necesario para abrir un camino de renovación. En este periodo, Isaías también dirigía oráculos no solo a Judá, sino a las naciones vecinas. Sabía que el comportamiento de los grandes imperios, como Asiria y Babilonia, tendría repercusiones en su propio pueblo. Advertía que el orgullo de esas potencias no quedaría sin respuesta. En este sentido, su mensaje trascendía las fronteras de Jerusalén, recordando que la justicia del Señor abarcaba a todas las naciones. Los mensajes de castigo no buscaban aplastar al oyente, sino sacudirlo. Isaías entendía que las palabras duras eran necesarias porque el pueblo se había vuelto sordo a los llamados suaves. Cada anuncio de juicio iba acompañado de un recordatorio. Aquellos que se volvieran sinceramente al Señor formarían parte del resto que mantendría viva la esperanza. En estos años, Isaías dejó claro que el problema no era solo externo, de ejércitos o amenazas foráneas, sino interno, de corazones endurecidos y justicia ignorada. Su voz se alzaba para recordar que sin una transformación real, ningún muro, ninguna alianza ni ningún ritual podría salvar a Jerusalén de lo que se avecinaba. Las profecías de restauración, esperanza futura y mensaje a las generaciones. Después de anunciar juicios duros, Isaías también fue portador de palabras de consuelo. Su mensaje no quedó atrapado en la denuncia. Miraba hacia adelante, hacia un tiempo de restauración y esperanza. El profeta hablaba de un futuro donde Jerusalén no sería símbolo de ruina, sino de renovación. No lo hacía como un soñador ingenuo, sino como alguien que confiaba en que el Señor cumpliría sus promesas, incluso después del castigo. Uno de los elementos más potentes en sus palabras era la imagen del renuevo que surgiría del tronco de Jesé, la familia de David. Aunque el árbol hubiera sido talado, quedaba un tocón del que brotaría vida. Este renuevo representaba un líder futuro, lleno del espíritu de sabiduría y justicia, capaz de establecer un reinado de paz verdadera. Bajo su gobierno, los enemigos dejarían de enfrentarse, los animales vivirían en armonía, y la tierra estaría llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías no solo hablaba al presente, su voz cruzaba generaciones. El profeta ofrecía palabras que tocarían no solo a sus contemporáneos, sino también a quienes vivirían después del exilio, cuando Judá volviera a levantar sus muros y reconstruir su templo. La promesa era clara, no todo terminaría en derrota. Después del sufrimiento vendría la sanación. La figura del siervo del Señor aparece como una de las imágenes más conmovedoras en los escritos de Isaías.
Este siervo, presentado no como un guerrero poderoso, sino como alguien que carga con los sufrimientos ajenos, sería exaltado por Dios. A través de su dolor, muchos serían curados. Isaías no lo describía como un héroe común, sino como alguien que, aunque rechazado y maltratado, tendría un papel central en la restauración del pueblo. Este mensaje enseñaba que la grandeza no siempre se mostraba en poder visible, sino en la entrega y el sacrificio. El profeta también hablaba de un futuro en que Jerusalén sería un lugar de encuentro para todas las naciones. No solo los israelitas, sino pueblos de todos los rincones de la tierra vendrían a buscar instrucción y justicia. Las armas serían transformadas en herramientas de trabajo y la guerra daría paso a la paz. Isaías sostenía una visión de reconciliación universal, donde la alabanza al Señor llenaría la tierra sin fronteras. Estos mensajes no surgieron en un momento fácil. Isaías los pronunció en medio de amenazas externas, crisis políticas internas y dudas sobre el futuro. Sin embargo, insistía en que Dios no había olvidado a su pueblo. Las palabras de consuelo, los cánticos de esperanza y las promesas de renovación eran recordatorios de que la historia no terminaba con la destrucción. El libro recoge himnos de victoria y de alegría, llamados al pueblo para que reconociera que su liberación estaba asegurada no por su propia fuerza, sino por el amor constante del Señor. Isaías les pedía mirar más allá de su situación inmediata y confiar en un futuro mejor. Los siervos fieles serían distinguidos de los adversarios y la nueva Jerusalén sería un lugar donde reinara la justicia y la paz. En las visiones del profeta aparecían imágenes poderosas: el lobo y el cordero pastando juntos, el león comiendo paja como el buey, el niño jugando junto a la guarida de la serpiente sin temor. Todo esto mostraba que, bajo el gobierno del renuevo, el mundo mismo sería transformado y las relaciones marcadas por el miedo y la violencia darían paso a la armonía. Isaías no ignoraba las heridas del pasado. Reconocía el pecado, la culpa y el dolor, pero no quedaba atrapado en ellos. Anunciaba un camino nuevo, donde el pueblo aprendería de sus errores y caminaría hacia una relación renovada con el Señor. El mensaje central era que la esperanza era posible, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios había decidido actuar a favor de quienes lo buscaban sinceramente. Además, Isaías presentaba la idea de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la alegría reemplazaría al llanto y la justicia florecería de forma permanente. Invitaba a imaginar una Jerusalén restaurada, llena de vida, donde nunca más se oiría el sonido del lamento ni se vería el dolor injusto. Las palabras del profeta reforzaban que no solo cambiarían las circunstancias exteriores, sino también los corazones de quienes abrazaran la fidelidad. Así, las profecías de restauración de Isaías se convirtieron en un faro para generaciones enteras. Recordaban que, incluso en los momentos más oscuros, quedaba espacio para la luz, y que la fidelidad, aunque a veces silenciosa, siempre tendría su recompensa. Actos simbólicos, gestos públicos y mensajes difíciles. Isaías no solo hablaba, también actuaba. Sus mensajes no quedaban limitados a palabras, sino que se expresaban en gestos visibles que impactaban a quienes lo rodeaban. Una de las acciones más llamativas ocurrió durante los levantamientos filisteos, cuando durante 3 años caminó descalzo y vestido como prisionero de guerra. Este acto, lejos de ser una simple excentricidad, era un signo de advertencia. Mostraba lo que pasaría a Judá si continuaba confiando en alianzas peligrosas con Egipto y Cus, creyendo que esas potencias extranjeras podrían salvarla de Asiria. Este gesto público provocó sorpresa, incomodidad y rechazo. Isaías, hombre de una familia reconocida, no necesitaba exponerse de esa manera. Sin embargo, lo hizo porque estaba convencido de que las palabras, por sí solas, ya no alcanzaban. El pueblo se había vuelto insensible, acostumbrado a escuchar advertencias sin reaccionar. Era necesario mostrar en carne propia la realidad que se avecinaba. Isaías entendía que estos gestos eran una extensión de su misión. No buscaba llamar la atención por sí mismo, sino sacudir conciencias. Cuando caminaba descalzo, cuando se mostraba con apariencia humilde, estaba representando el futuro que aguardaba a quienes no corrigieran el rumbo. Cada paso que daba era una denuncia silenciosa, una forma de hablar sin pronunciar palabra. Además de estos actos, el profeta utilizaba los nombres de sus hijos como señales vivas.
Los nombres, cargados de significado, se convertían en recordatorios constantes de los anuncios divinos. Isaías no separaba su vida personal de su misión. Cada aspecto de su existencia estaba alineado con el mensaje que debía transmitir. El desafío no era solo externo. Isaías también enfrentaba la resistencia interna, especialmente de líderes religiosos y políticos que veían sus actos como amenazas. Criticaba duramente a la aristocracia corrupta del templo, recordando que la verdadera fidelidad no se mostraba en rituales vacíos, sino en una vida de justicia. Este enfrentamiento con las figuras de poder lo convertía en alguien incómodo, incluso para quienes compartían formalmente su fe. Isaías sabía que cada gesto tenía un precio. Ser portavoz de mensajes duros lo aislaba socialmente, lo exponía a burlas y lo colocaba en el centro de tensiones. Sin embargo, nunca se detuvo. Su compromiso no dependía de la aceptación de los demás, sino de la fidelidad a su llamado. En medio de la tensión política, cuando las potencias extranjeras se reorganizaban y los pequeños reinos buscaban estrategias de supervivencia, Isaías mantenía su posición. No aconsejaba rebeliones inútiles ni dependencias peligrosas. Pedía fidelidad, justicia, rectitud. Y cuando sus palabras no bastaban, lo mostraba con su propia vida. Estos gestos simbólicos no eran solo señales aisladas, eran parte de una estrategia más amplia para despertar a un pueblo adormecido. Isaías entendía que el mensaje debía llegar no solo al intelecto, sino también a las emociones y al corazón. Por eso caminaba descalzo, por eso nombraba a sus hijos de manera profética, por eso denunciaba públicamente las fallas de su sociedad. La figura de Isaías, en estos años, se convirtió en una mezcla de profeta, mensajero y símbolo viviente. Su vida no estaba separada de su mensaje. Todo en él hablaba, incluso cuando guardaba silencio. El desafío era enorme, pero Isaías aceptaba cada dificultad con la convicción de que debía cumplir con la tarea que le había sido encomendada. La figura incómoda, conflictos con líderes y reacciones del pueblo. Isaías no pasó desapercibido en su sociedad. Desde el inicio, sus mensajes directos y sus advertencias encendieron tensiones entre él y las figuras de poder. Los líderes políticos y religiosos lo miraban con desconfianza. Criticaba la corrupción, denunciaba la arrogancia de los dirigentes y señalaba las prácticas injustas con una claridad que incomodaba a muchos. A diferencia de otros profetas que actuaban desde márgenes rurales, Isaías pertenecía a una familia aristocrática. Eso le daba acceso a los círculos cercanos al trono y al templo. Este privilegio, sin embargo, no lo salvaba de ser visto como una amenaza. Las críticas que dirigía a las élites eran fuertes. Llamaba a Jerusalén gobernantes de Sodoma y habitantes de Gomorra, usando imágenes poderosas que dejaban claro el nivel de decadencia moral que denunciaba. El pueblo, por su parte, reaccionaba con una mezcla de miedo y rechazo. Muchos lo veían como un mensajero exagerado, alguien que hablaba de castigos lejanos mientras la vida cotidiana seguía adelante. Los líderes religiosos, preocupados por mantener el orden, lo consideraban una voz peligrosa que podía desestabilizar la paz social. Isaías no suavizaba sus palabras. Denunciaba no solo a los poderosos, sino también a los ciudadanos comunes que participaban en injusticias o miraban hacia otro lado. En los patios del templo, su presencia era incómoda. No se limitaba a criticar las ceremonias externas, sino que recordaba que sin un cambio real en las actitudes, los sacrificios no tenían valor. Sus palabras golpeaban el centro de la práctica religiosa. ¿De qué servía ofrecer animales si se despreciaba al pobre? ¿Para qué tanto rito si se ignoraba al necesitado? Isaías insistía en que la relación con el Señor debía expresarse en acciones justas, no solo en gestos simbólicos. Isaías también chocaba con otros profetas y consejeros del rey. Algunos se presentaban como portadores de mensajes tranquilos, asegurando que todo iría bien. Isaías, en cambio, no ofrecía palabras suaves. Hablaba de juicio, de corrección, de la necesidad de enfrentar las consecuencias de las decisiones equivocadas. Esto lo convertía en una figura divisoria. Unos pocos lo admiraban por su valentía, mientras muchos lo rechazaban por su dureza. A pesar de la oposición, Isaías no se detuvo. Sabía que ser profeta no significaba agradar a todos. Su tarea era entregar el mensaje que le había sido confiado, aunque eso significara perder amigos, romper alianzas sociales o quedar aislado.
Las tensiones llegaron a tal punto que incluso entre sus contemporáneos empezaron a circular rumores sobre sus verdaderas intenciones. Algunos lo acusaban de querer provocar miedo innecesariamente. Otros lo miraban como un agitador. La respuesta del profeta fue seguir adelante. No buscaba agradar ni a los gobernantes ni al pueblo común. Su compromiso era con la misión recibida, y eso lo mantuvo firme incluso cuando las críticas se intensificaron. Isaías entendía que la verdad era incómoda, pero también sabía que sin enfrentar esa incomodidad no habría posibilidad de cambio. A lo largo de estos años, Isaías se consolidó como una figura clave, pero siempre rodeada de controversia. Era difícil encontrar a alguien que no tuviera una opinión sobre él. Para algunos, era un guía valiente, para otros, un molesto recordatorio de lo que no querían escuchar. El profeta caminaba por Jerusalén sabiendo que cada palabra pronunciada podía acercarlo más a la incomprensión y al rechazo, pero seguía adelante, convencido de que debía cumplir con su encargo hasta las últimas consecuencias. El martirio bajo Manasés, tradición del final brutal y versiones extracanón bíblicas. Al final de su vida, Isaías vivió los años más difíciles de su misión. Tras la muerte de Ezequías, el trono de Judá pasó a manos de Manasés, uno de los reyes más problemáticos en la historia del reino. Este nuevo monarca, lejos de continuar con las reformas de su padre, adoptó prácticas que Isaías había denunciado durante años. Bajo su gobierno se multiplicaron los altares paganos, las costumbres extranjeras y las acciones que el profeta había advertido que traerían consecuencias. Isaías, ya anciano, no se mantuvo en silencio. Aunque las circunstancias eran peligrosas, continuó denunciando las injusticias y señalando los errores del liderazgo. El clima político, sin embargo, se había endurecido. Manasés no mostraba la disposición a escuchar que Ezequías había tenido. El profeta, que había sido una voz respetada en momentos anteriores, se convirtió ahora en un enemigo incómodo para la corte. Los registros bíblicos no narran los detalles de su muerte, pero las tradiciones extracanon bíblicas, especialmente el texto conocido como el Vitae Prophetarum, conservan un relato impactante. Según estas fuentes antiguas, Isaías fue perseguido por orden de Manasés. El motivo principal habría sido su constante denuncia de las prácticas idólatras, algo que el rey no estaba dispuesto a tolerar. La tradición indica que el profeta se ocultó en un árbol para escapar de quienes lo buscaban. Cuando fue descubierto, los soldados lo sacaron de su escondite y cumplieron una orden brutal. Isaías fue aserrado en dos. Esta forma de ejecución, descrita con sobriedad en los relatos antiguos, quedó grabada como uno de los martirios más crueles sufridos por un profeta en la historia de Judá. Fuentes rabínicas, como algunos pasajes del Talmud y de los comentarios medievales judíos, mencionan también este destino. Relatan que Isaías fue condenado por declarar palabras que desafiaban al rey y por mantener una postura de obediencia exclusiva a Dios, sin someterse a las autoridades humanas cuando éstas contradecían los principios fundamentales de la fe. Estos relatos, aunque variados en detalles menores, coinciden en mostrar a Isaías como un profeta cuya fidelidad lo llevó a enfrentar el rechazo más extremo. No existen registros detallados sobre lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte, ni sobre el destino de sus discípulos o seguidores más cercanos. Lo que sí queda claro es que Isaías murió fiel a la misión que había asumido desde su juventud. Nunca abandonó su papel, nunca suavizó sus mensajes, nunca cedió a las presiones de los poderosos. Su figura, aunque eliminada físicamente, siguió viva en los relatos que circularon en las generaciones siguientes. El impacto de su vida, sus palabras y sus actos no desapareció con su muerte. Los textos que lo mencionan, las tradiciones que conservaron su historia y los registros que transmitieron sus profecías dejaron constancia de un hombre que, hasta el último momento, fue coherente con el llamado que había recibido. La memoria de Isaías quedó fijada no solo en las escrituras, sino también en la tradición cultural de su pueblo. Fue recordado como un modelo de integridad, como alguien que no se dejó comprar ni intimidar. Su destino trágico se convirtió en un símbolo del costo que puede tener mantenerse fiel a una misión espiritual, incluso frente al rechazo de quienes ocupan los tronos de la tierra. Así terminó la vida de Isaías, el hombre que desde Jerusalén habló a su pueblo, desafió a reyes, entregó mensajes difíciles y finalmente enfrentó un final cruel por mantenerse fiel a lo que creía.
Isaías cerró su historia dejando una trayectoria llena de hechos claros, decisiones firmes y consecuencias visibles. Fue un hombre que habló cuando otros guardaban silencio, que actuó cuando muchos elegían no arriesgarse y que sostuvo su mensaje incluso cuando todo parecía ponerse en su contra. Su paso por la historia no se limitó a los años que vivió, porque sus palabras y acciones quedaron como referencia para quienes vinieron después. Las generaciones siguientes lo encontraron en los textos, en las tradiciones, en las enseñanzas que cruzaron fronteras y siglos, no como un héroe decorado, sino como un ejemplo de coherencia frente a circunstancias difíciles. El recuerdo de Isaías sirve como señal de lo que significa mantenerse fiel a una tarea, aunque no haya aplausos ni recompensas inmediatas. Su figura muestra que el valor no está solo en pronunciar mensajes, sino en vivirlos hasta las últimas consecuencias. Isaías no buscó que todos lo siguieran ni que todos lo entendieran, pero no abandonó lo que consideraba su responsabilidad. Su historia dejó expuesto que la firmeza no nace del deseo de imponer, sino de la decisión de cumplir con lo que se considera correcto, aun cuando esto implique perderlo todo. Al cerrar este recorrido, la pregunta que queda abierta no es solo sobre el destino de un hombre, sino sobre lo que representa su historia. ¿Qué enseña Isaías sobre el costo de sostener una misión frente a la presión, el rechazo y la incomprensión? ¿Y por qué su memoria sigue viva, como recordatorio de lo que significa cumplir con una tarea, sin desviarse ni detenerse hasta el último momento? ¿Qué hace que un legado permanezca intacto a lo largo del tiempo, cuando sus raíces están construidas en hechos, no en palabras vacías?